Marx pasa ahora a hablarnos del salario. La definición de salario tiene un componente claramente ideológico. En realidad, el análisis de Marx y el análisis de Adam Smith o de David Ricardo no están tan alejados. Es más una cuestión de intencionalidad o de terminología, de filosofía, en el fondo, de política. En la idea de la economía clásica existe una asociación entre el obrero y el capitalista para un trabajo en común y se reparten sus ganancias. El obrero se lleva su salario y el capitalista se lleva el beneficio. Pero si hemos entendido toda la filosofía de Marx hasta ahora, esto es un artificio, porque realmente lo único que produce valor es el trabajo. El capital no produce valor por sí mismo. El capital es solo el adelanto para comprar las materias primas y para pagar al trabajador. Tampoco entiende como inversión de capital la compra de maquinaria para la producción. Como la maquinaria es también una mercancía, producto del trabajo humano, lo que está comprando es una mercancía y es, digamos, una transferencia de capital, más que otra cosa. El obrero se ve obligado a vender su fuerza de trabajo porque no tiene medios para subsistir. Entonces, tampoco podemos considerar este pacto como algo voluntario. No es algo que decida libremente el obrero, sino que se ve obligado a ello. Y dice Marx que se genera una plusvalía y el capitalista percibe gratis ese fruto de la fuerza de trabajo excedente del obrero. El obrero se ve obligado a trabajar de más para alimentar también al capitalista. Una de las cosas que dice Marx es ¿por qué un capitalista, si realmente hace un trabajo, como dicen algunos, pues tiene una vista para la inversión, tiene un proyecto, lidera, lo que sea, ¿por qué no recibe un salario el capitalista? Es el único trabajador de la empresa que no recibe un salario. Yo añadiría que, por ejemplo, un jefe, cuando es el jefe de la empresa y además el directivo, es el único trabajador al que no se le puede despedir, aunque sea el más incompetente de todos. Si puedes despedir a alguien por incompetente, ¿por qué no puedes despedir al jefe? Cuando todos conocemos casos que sería mejor para la empresa echar al jefe. Pero esto ni lo asumimos, lo tenemos tan naturalizado que, bueno, ¿cómo va a despedir al jefe? No se puede despedir al jefe. ¿Por qué? Si es otro trabajador más y no cumple o está haciendo mal su trabajo, por lo menos relegarlo. Marx dice en un párrafo, el capital no solo es un puesto de mando sobre el trabajo, como dice Adam Smith, es en realidad un puesto de mando sobre el trabajo no retribuido, es decir, sobre la plusvalía. Toda plusvalía, sea como fuera la forma que cristalice como ganancia, como interés, como renta, es sustancialmente materialización de tiempo de trabajo no pagado, no retribuido. Pero es que el propio Adam Smith reconoce, según anota Marx, que se debería convenir que siempre que se cambia trabajo realizado por trabajo a realizar, el capitalista habría de percibir un valor mayor que el obrero. Adam Smith está reconociendo implícitamente que si el trabajo es lo único que genera valor, el capitalista está cobrando por nada, realmente. Aquí volvemos a la idea de que en el fondo el capitalismo no deja de ser un feudalismo modernizado. En el feudalismo, el noble terrateniente era propietario de las tierras. Bien, puedes tener 200 hectáreas, pero si no las cultivas, te vas a morir de hambre. Entonces, si nadie le trabajara las tierras al señor feudal, pues el señor feudal tendría que ponerse a trabajar él mismo para poder subsistir. ¿En qué se basa el feudalismo? Primero, al apropiarse de todas las tierras que puedan dar frutos, expulsa a los posibles campesinos que no pueden trabajar esas tierras que en un principio no tenían dueño, eran del bien común, digamos. Es entonces cuando el campesino dice me muero de hambre o acepto el trato con el señor feudal, la renta por un diezmo. Dice Marx que en este caso el campesino feudal por lo menos lo tiene claro, porque sabe que tiene que pagar un diezmo de todo su trabajo al señor feudal, que se ha apropiado de las tierras. Es el propietario de las tierras. El señor feudal, por tanto, no da ni chapa y vive el trabajo de los demás, de sus campesinos, a los que además intenta siempre que vivan en la más absoluta miseria para que no prosperen, para que ellos mismos no compren sus propias tierras y, digamos, se independicen, ¿no? ¿Qué es el capitalismo? Es parecido. Si lo entendemos claramente, es parecido. En este caso, no es un campesino, sino un obrero libre que vive en una ciudad y que también al carecer de medios de subsistencia, al carecer de una tierra que cultivar para proveerse de lo necesario o al carecer de un territorio donde poder vivir como cazador-recolector, que es lo que somos en el fondo los seres humanos, por mucho que estemos evolucionados socialmente, pues se ve obligado a vender lo único que tiene, que es su capacidad para trabajar. Y el capitalista, como el señor feudal, como es el dueño de los medios de producción, se aprovecha ¿para qué? Para ponerle a trabajar y de su trabajo sobrante él vive sin trabajar. Comparación es muy equivalente. El salario
visto desde este punto de vista, es una ficción. Es una manera en cómo el burgués capitalista disfraza lo que no deja de ser un feudalismo encubierto. Marx también analiza algunas de las contradicciones de las teorías clásicas. Dice, el trabajador no vende su trabajo, porque el trabajo no es en sí una mercancía. Vende su fuerza de trabajo, su capacidad para trabajar, que es distinto. Una distinción que puede parecer demasiado retorcida, pero tiene su sentido. Lo que se vende es la fuerza de trabajo, no el trabajo. El trabajo es la acción por la que se produce valor. También dice que los economistas clásicos entienden que, bueno, los salarios van a fluctuar en función de la oferta y la demanda, pero Marx advierte, no, porque siempre la demanda va a ser constante, siempre va a haber necesidad de trabajar. Y el capitalismo, por su propia forma de funcionar, con sus crisis sucesivas, va creando siempre una reserva de desempleados que permiten ¿qué? Que permiten que el salario se acerque siempre lo más posible a lo que Marx considera que es el valor natural. ¿Cuál es el valor natural? De la subsistencia. A nosotros como seres humanos no nos queda más remedio que trabajar para sobrevivir, incluso en la naturaleza. ¿Pero qué hacemos? Pues trabajamos lo mínimo para sobrevivir. El resto es ya el excedente. Y lo que hace el capitalista es apropiarse de este excedente por medio de la arbitrariedad legal de que él mismo ha fabricado esas leyes para justificarlo. La conclusión a la que llega Marx es que no existe un precio del trabajo, ni siquiera un precio de la fuerza de trabajo, que es lo que llama el capitalista el salario, sino que el salario es realmente una argucia elemental para no revelar la plusvalía asociada al trabajo. Yo te he pagado un salario y ya he pagado tu trabajo, pero no. Lo que está pagando es su trabajo necesario y el trabajo excedente del que se apropia el capitalista. El salario, digamos que maquilla el tiempo no retribuido, pues parece pagado, cuando realmente se lo está apropiando, sin trabajar. Dice Marx, en esta forma exterior de manifestarse, el salario, que oculta y hace invisible la realidad, invirtiéndola, se basan todas las ideas jurídicas del obrero y del capitalista, todas las mistificaciones del régimen capitalista de producción, todas sus ilusiones librecambistas y todas las frases apologéticas de la economía vulgar, de la economía liberal. Este párrafo define claramente la ideología de Marx, que es muy sencilla. Toda sociedad tiene una base económica, sin la cual sería insostenible. Entonces, esta base económica crea, digamos, desigualdades. Unos viven mejor que otros, unos son la clase favorecida y otra la clase menos favorecida. ¿Qué sucede? Que la clase favorecida crea un entramado legal y jurídico para mantener su posición de privilegio. Pero ya no es que la crea voluntariamente, sino que es casi de manera natural. Si tú vives muy bien, pues justificas que vives muy bien. Y como tú eres el único que tiene la capacidad para hacer propaganda de tus ideas, bien por la violencia, o bien por la persuasión, o bien por la manipulación, pues ese discurso es el que se hace hegemónico, elimina el resto de los discursos y al final el propio ser humano, explotado por esa forma de producción, lo asume como natural. Igual que el siervo de la gleba, que nació dentro de un entramado ya político y jurídico bien asentado, asumía sin revelarse su condición de humilde siervo de la gleba que estaba obligado a trabajar por el señor feudal simplemente por su nacimiento, y es una idea que hoy nos parece absurda, pues hoy en día todos los trabajadores asumimos que debemos trabajar por un salario, ¿para qué? Fundamentalmente para que otro señor viva sin trabajar. Y encima asumimos que este es el único sistema posible. Cuando Marx nos está diciendo, claro, ojo, cualquier sociedad humana es producto de una evolución histórica y está basado en un sistema de producción. Y si ese sistema de producción produce una clase favorecida, esta clase favorecida de manera natural hará todo lo posible para mantener sus privilegios y creará esa superestructura jurídica legal que pues será aceptada naturalmente incluso por los perjudicados del sistema económico. Se preguntaba Crates que para qué servía la filosofía. Aquel cínico del siglo IV a.C. decía que hay que filosofar hasta que los estrategas nos parezcan arrieros. Lo que le quería decir a esos contemporáneos es que tenían que ver a los generales como lo que realmente eran. Eran conductores de acémilas, de gente que aceptaba ir al sacrificio humano por estupidez. Hoy en día la función de la filosofía es lo mismo. Hay que seguir pensando, hay que seguir filosofando hasta que nos quede muy claro que el capitalista no deja de ser un señor feudal encubierto
que vive del trabajo de los demás. En definitiva, dice Marx, el salario, la idea del salario, forma parte de la piel burguesa de la sociedad y del discurso dominante de esa sociedad. Pero es una ficción. Para Marx, el salario es una ficción que encubre la apropiación del trabajo excedente del obrero por parte del capitalista.